¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita, y si no lo era, entonces ya nadie. Nosotras somos Warmis en Resistencia y esto es Más Turbadas que Nunca. Estaba pecando y la Virgen María me estaba juzgando, que cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad, que en vez de fumar. Warmis en Resistencia presenta Más Turbadas que Nunca. Más Turbadas que Nunca es una propuesta feminista que pretende meterse en las charlas de las estudiantes adolescentes, de las universitarias, de las comadres, de las compas de trabajo, de las cuatas de toda la vida y de las cómplices que se socapan todo, de las que se juntan a tomar tecito y todas las charlas posibles entre mujeres para hablar de lo que nos ha sido vetado, sobre la información que se nos ha negado y se nos sigue negando. O sea, para hablar de lo que sucede entre nuestras piernas, en nuestras camas, debajo toda nuestra ropa, en nuestros cuerpos, en nuestros sexos, en nuestros placeres. Además, Más Turbadas que Nunca quiere hablar a calzón quitado, con información real de mujeres reales y sobre todo sin intervención de falsas moralinas de índole religioso, sin culpas, sin tapujos y de forma integral sobre el mundo de la sexualidad. Más Turbadas que Nunca va a retomar conceptos de la educación integral para la sexualidad. Bienvenidas. Te damos la bienvenida al primer capítulo de nuestro programa Más Turbadas que Nunca. Hola. 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 Qué lindo estar por primera vez haciendo esta locura. Qué nervios. Sí, qué emoción. Bueno, el día de hoy, en el capítulo del día de hoy, como primer punto, como primer capítulo, hemos elegido hablar de qué es lo establecido en cuanto al mundo de la sexualidad, ¿no? Lo que se da como natural, como establecido, como norma, y si realmente esto de lo establecido en este mundo es realmente lo natural, lo normal o no, y qué es o no lo normal. Igual no sería solo lo establecido en el mundo de la sexualidad, ¿no? Sino en todo lo que nos rodea, todo lo que nos están transmitiendo, lo que nos dicen que es, lo que no es, tanto en la educación, en la religión, incluso en nuestras familias, o cuando estamos charlando entre cuatas, pensamos que algo es lo que estamos pensando y sintiendo, pero puede ser que sea lo que nos han dicho que es. Sí, lo que nos han impuesto. Sí. Además, me parece igual importante resaltar que vamos a hablar desde nuestra propia experiencia, ¿no? Como mujeres jóvenes entre comillas. Que ya no estamos tan jóvenes. Sí, depende. Mujeres jóvenes que vivimos en La Paz, en Bolivia, ¿no? Que es un país latinoamericano, donde personalmente yo he buscado mucho contenido, no sé, historias, consejos, lo que sea sobre este tema, y no he encontrado tanto de acá, sino cosas que vienen de otros países, que igual son muy válidas y muy útiles, pero no reflejan tanto nuestra propia vivencia, ¿no? Como personas. Claro. Sí, es como cosas que pueden acercarse o parecerse, pero definitivamente hasta el momento yo tampoco en mi investigación y en mi afán casi sexual de tener información sobre esto, nunca he podido dar con información realmente que venga producida desde y para las mujeres de todas las edades en el país. Aparte igual hay mucha desinformación, ¿no? Aparte de que no encontramos estos temas hablados por jóvenes o por alguien que quiere deconstruirlos en cierta forma, cuestionarlos, nos encontramos con cosas que hacen sentir miedo, que hacen sentir dolor, impotencia, y que nos perturban, no nos hacen daño en vez de educarnos, ¿no? Entonces, hablemos de por qué hemos escogido este tema, ¿no? De dónde sale nuestra intención de hablar primero de lo establecido, lo natural. Bueno, creo que se remonta a nuestras propias vivencias, ¿no? Por ejemplo, lo que decía ahorita la Liz, cómo en realidad es a partir del miedo, de la desinformación,
Y, por ejemplo, yo me acuerdo en mi propia experiencia, y eso lo hablábamos precisamente armando todos los contenidos para el podcast y para todo lo que significa Masturbadas que Nunca, de cómo yo hasta mis, no sé, 11, 12 años no tenía información, pero para nada, y la información me ha llegado gracias a una enciclopedia que ha sido el momento de iluminación de mis papás, así de comprar una enciclopedia que incluía todo un volumen de sexualidad, y lo que he aprendido, lo he aprendido ahí. De hecho, cuando me ha venido mi primera menstruación, yo no sabía qué estaba pasando. Y cuando le he dicho a mi mamá ni siquiera me ha creído. Y me ha dicho algo así como, es que ayer hemos comido beterraga. Entonces, la desinformación con la que hemos crecido, y no solo desinformación, porque ni siquiera te informaban mal o te informaban poco, sino la negación de acceso a la información y a la educación en sexualidad, es histórico. Entonces, yo me he enfrentado ya de adulta a que tengo 6 sobrinos. Yo no tengo hijos ni hijas por decisión propia, pero sí tengo 6 sobrinos, varones todos. Y con los mayores tengo la misma diferencia de edades que tengo con mis hermanos mayores. Entonces, nunca ha habido una distancia así como tía, sobrino, así, de hecho ni me dicen tía. Pero sí somos muy cuates, somos bien cercanos, hablamos desde muy chiquitos de todo. De hecho, se han chupado conmigo o yo con ellos, no sé. Pero, no, o sea, esa relación de confianza. Entonces, ante muchas de estas situaciones que involucran temas de sexualidad, he acudido yo en primera instancia a decir y hablar con ellos. Y luego me ha tocado también trabajar con jóvenes, con adolescentes. Entonces, yo en algún punto me he puesto a pensar, ¿por qué lo hago? Y es porque yo quiero ser la adulta que yo no he tenido cerca cuando yo era adolescente. ¿No? Yo creo que en mi caso ha sido como que se ha utilizado un lenguaje que no era tan útil para mi edad. Yo he tenido una abuela camba que hablaba sin tapujos, que a todo le decía como se le tenía que decir, y igual no le entendía. Entonces, creo que requiere mucha comprensión, mucha empatía, mucha cercanía esto de lograr llegar y conectar con las personas para hablar de cualquier tema, ¿no? Justo ayer estaba escuchando a un profesor que decía, a mí los niños y las niñas me han enseñado a enseñar todo lo que sé, lo sé por lo que me han enseñado, porque gracias a lo que me han dicho y a lo que les he escuchado hablar, yo puedo enseñar desde el cerebro de quien me escucha. Entonces, como decía la Andre, ¿no? De ponernos en el lugar de lo que nos ha pasado cuando éramos mucho más jóvenes, nos hace entender la necesidad de hablar de estos temas desde diferentes perspectivas, ¿no? Entender que necesitamos esto para que nuestra sociedad esté mejor, nos ha llevado a estar en el camino en el que estamos todas, yo creo, ¿no? Sí, para mí una gran motivación es el tema de aprender a cuestionarlo todo, ¿no? No sé si yo he sido así siempre desde chiquita, pero desde que me acuerdo, sí, de preguntarme por qué las cosas tienen que ser de esta forma. Siempre, ¿no? Ha sido así. ¿Sí? Estaba segura. ¿No? Desde pequeña, como, ¿por qué tiene que ser así? Y no en un ánimo de criticar y de rechazar o rebelarme contra todo sin motivo, ¿no? Sino de preguntarme y tratar de entender por qué esto es así. Ya es por esto, bueno, tiene sentido, lo acepto, voy a seguir. Pero muchas cosas para mí no tenían sentido, ¿no? Me acuerdo cuando, por ejemplo, me he dado cuenta de que yo tenía 2 apellidos, ¿no? El de mi papá y el de mi mamá. Y que mi mamá, como estaba casada con mi papá, había tomado el apellido de él. Y yo pensaba, cuando sea grande, yo no quisiera tomar el apellido de un hombre si me caso, digamos. Además que ya estaba en mí, obviamente, la idea de que cuando sea grande me voy a casar. O sea, ¿no? el D. Así. Ajá, el D, ¿no? Como si, ¿no? Tal, Paulita de, no sé, de Pérez, ¿no? Como D, como una propiedad. Y yo decía, no, a mí me gusta mi nombre, me encanta y quiero ser yo y llamarme así
siempre, ¿no? Así, ¿y por qué? Y cuando he preguntado, nadie tenía una respuesta, realmente nadie me podía explicar, mi mamá no me ha explicado, nadie sabía o se había puesto a pensar, digamos, por qué era así. Y así me ha pasado con muchas cosas, ¿no? Entonces, mientras más pronto, en esos años, digamos, de trabajar con otras personas, con grupos, con adolescentes, con jóvenes, no sé, mientras más pronto yo pueda esparcir esta chispita, ¿no?, del cuestionamiento a todo, yo me siento que estoy aportando de alguna manera a que lo establecido, lo que nos dicen, no necesariamente sea así, ¿no?, cuando muchas veces nos está lastimando, ¿no? Y ahí podemos darnos cuenta de que tenemos el poder de influenciar, ¿no?, en muchas cosas, en muchas ocasiones, en nuestras vidas, para mejorar nuestras vidas. Genial. Y para poder lograr que otras personas tengan posibilidad a eso que nosotras no hemos tenido, ¿no? O sea, cómo hemos logrado entrar al mundo de la sexualidad, las tres aquí presentes, es por curiosidad también, por cuestionamiento de lo establecido, por tratar de entender aquello que sobre lo que nunca se hablaba, o se hablaba de una forma de la que no entendíamos, o que nunca tenía respuesta, ¿no?, a los porqués, ¿no? Bueno, vamos a intentar entonces con estos capítulos unas cuantas respuestas o tal vez muchas más preguntas para que también puedan provocar conversaciones entre quienes nos están escuchando, ¿no? Si bien vamos a hablar desde nuestras propias experiencias. ¿Está apagado? Si bien durante este podcast vamos a hablar desde nuestras propias experiencias, desde nuestras propias vivencias, sentires, etcétera, es importante también rescatar, es importante también mencionar, como lo ha dicho la Angie al principio, que vamos a retomar algunos conceptos de lo que es la educación integral para la sexualidad. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque, bueno, número uno, para quienes no conocen cuál es la realidad al respecto en Bolivia, no tenemos hasta ahora una currícula escolarizada de educación integral para la sexualidad. Por ahí algunos y algunas dicen que sí existe, pero que no se está aplicando en el sistema educativo, pero que además no contiene enfoque de género, no contiene un enfoque de las diversidades sexuales y genéricas. Entonces, nosotras queremos aprovechar este espacio para difundir algunas cosas, porque la educación integral para la sexualidad se basa en aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de lo que es la educación, de lo que es la sexualidad en realidad. ¿Para qué? Para poder aplicarla a la educación y dotar a niños y jóvenes de conocimientos que sean basados en datos empíricos, pues, ¿no?, científicos, pero además laicos. Y creo que esto es importante. Cuando hablamos de laicos, no quiere decir ateo, sino cuando hablamos de laicos, datos laicos, sino que no tienen intervención de una mirada religiosa, ¿no? Porque al ser nosotros una sociedad, un país colonizado, nos ha quedado pues la herencia del catolicismo. Hasta ahora somos un país profundamente católico, pero además hay otras iglesias, ¿no?, que intervienen en la sociedad y que han estado interviniendo también en la educación. Entonces, así se va tergiversando muchos datos, mucha información, y se va desinformando también, principalmente a los y las más jóvenes. Claro, a mí me hubiera encantado, por ejemplo, que en el colegio nos hubieran enseñado cosas que yo he aprendido hasta cuando estaba en la universidad, ya, ¿no? Y además solo porque a mí me interesaba el tema, ¿no? Otras personas, amigas, compañeras, compañeros, no sabía muchas cosas anatómicas incluso, ¿no?, del tema de los cuerpos, de la diferencia entre los cuerpos masculino, femenino, no sé, de la vulva, de muchas cosas, porque no existía esta información, no estaba disponible ahí abierta. Y además me acuerdo, y eso charlábamos el otro día con ustedes, que cuando yo pensaba en cosas que tenían que ver con sexo, con relaciones sexuales, no sé, desde que era bien chiquita,
yo tenía en la conciencia de que eso era pecado. Así, tal cual, ¿no? Así, estoy pensando en esto y sé que esto es pecado, así, voy a tener que confesarme y pedir perdón, ¿no? Así como rezar 5 y Ave pedir Marías. perdón, así, perdón porque estoy pensando en esto, ¿no? Y era algo, o sea, sí, totalmente instaurado en mi mente, no sé ni siquiera de dónde, porque les estoy hablando de 7 años, digamos, 7, 8 años, ¿no? Yo creo que también afecta el cómo hemos entendido lo que es la educación, ¿no? Desde hace mucho lo que se hace con la educación es que creemos que cuando tenemos que educar a alguien, se tienen enfrente cerebros vacíos, que no saben absolutamente nada de nada, y que lo que hay que hacer es meterles la información que les conviene tener a esos cerebros. Entonces, no nos permiten también pensar, sentir desde nuestras vivencias. Y en realidad educación es sacar lo que ya tenemos adentro y permitir que exista, ¿no? Entonces, alguien que está dedicándose a la educación lo que hace es sacar lo que ya tenemos. Y lo mismo pasaría con la educación integral para la sexualidad. Igual este punto de que sea integral, ¿no? De que va desde lo individual a lo colectivo, en lo íntimo, en lo colectivo también. Alguna vez habíamos hablado de lo que es integral, ¿no? Claro, porque además esto precisamente que dices, ¿no? No estás tratando con sujetos que sin conocimientos, porque nosotras y nosotros desde que nacemos experimentamos nuestra sexualidad, pues porque nacemos como seres sexuados, sexuadas. Entonces ya se va desarrollando una serie de conocimientos a partir de la propia experiencia, de las propias vivencias, que posiblemente no son socializados. Entonces, también una de las intenciones de la educación integral para la sexualidad es empoderar, pues, ¿no? O sea, lograr que las personas, cuando adquieren ciertos conocimientos, que además son empíricos, son científicos, están libres de prejuicios, puedan desarrollar también habilidades, ciertas actitudes y también ciertos valores, ¿no? Y poder, como se dice, no sé, pues coloquialmente, abrir la mente a que existe más allá precisamente de lo establecido, ¿no? O sea, que en realidad, por ejemplo, esto que decía Lange de los cuerpos, masculino, femenino, en realidad esa visión binaria es lo establecido. Exacto. Y en realidad existe mucho más allá de eso que supuestamente es normal y natural, ¿no? Y que nos han hecho ver así siempre. Porque cuántas personas en realidad existen, como se dice, en el closet, ¿no? No salen del closet, porque lo establecido dice que es o A o B, pero puta, yo soy Z. Entonces me siento tan extraña en este mundo que no me acepta, ¿no? Para el cual soy una anormal, soy un freak. Entonces hay gente que se queda en el closet mucho tiempo y también por el miedo a la violencia que existe contra esas personas, a la discriminación y todos los tabús que encierra el no entrar en este mundo de lo establecido. Entonces también desde la educación integral para la sexualidad poder ver esto que decía la Liz, ¿no? De la integralidad en realidad de la sexualidad, que tiene que ver con la integralidad de las y los seres humanos, para poder conocer, para poder experimentar, además, porque muchas veces por esta asociación con el pecado, ¿cuántas cosas no experimentamos? O nos sentimos culpables todo el tiempo por experimentar, por vivir nuestro propio placer. También pasa por el hecho de que hemos visto la sexualidad muy relacionada con los genitales, ¿no? Es lo único que es la sexualidad en cierta forma. Pero también la sexualidad pasa por los sentires, las comodidades, el cuerpo, pero el cuerpo en todas sus partes, lo espiritual, lo mental, las energías, o sea, son tantas cosas lo que puede contener la sexualidad, que nos perdemos en aquello que es pecado y no nos permitimos todo lo que está relacionado con eso y empezamos a caer en un montón de problemas que son muy notorios hoy en día, ¿no? Claro, porque además la sexualidad
es parte de nuestra salud, de nuestro bienestar a todo nivel, ¿no? Físico, mental, incluso interno, ¿no? Para aquellas personas que consideran parte de sus vidas también el tema espiritual, por ejemplo, que no es lo mismo que lo religioso. Exacto. ¿No? Ujú. Entonces, cómo también empoderarnos desde esos aspectos para vivir finalmente vidas dignas, vidas felices, placenteras y poder entablar relaciones en general a todo nivel, basadas principalmente en el respeto, ¿no? Muchas personas dicen como, no, la tolerancia, pero también el concepto de tolerancia es así como medio complicado porque es, puta, ya si te aguanto, pero no, porque no estoy de acuerdo contigo, pero puta, no sé si realmente te respeto, ¿no? Así como lo que eres o lo que piensas me parece una huevada y no respeto eso, pero sí te tolero, ¿no? Así como no hay más solución. Pero, ¿por qué no poder abrir e ir un paso más allá de ese concepto y en realidad promover que se respeten también esas diferencias, lo que sale de aquello que está como lo establecido? Ujú. Y es que lo natural es que seamos diferentes, ¿no? Exactamente. A mí una película que me ha gustado mucho, mucho, que tiene que ver con este tema, que les recomiendo si es que no la han visto, se llama 15 y es sobre este investigador norteamericano, ¿no? Que en los años 50, no sé, algo por ahí, 70, sí, no sé, hace tiempo, ha hecho una investigación sobre el tema de comportamiento sexual, ¿no? Pero él es biólogo y él estudiaba insectos. En realidad, no era sexólogo, educador, nada de eso, ¿no? Estudiaba insectos y estudiaba una especie de avispa bien específica, además, ¿ya? Ha pasado años estudiando a esa avispa y recolectaba especímenes, ¿no? Entonces tenía así su colección enorme. Y lo que ha llegado, a la conclusión a la que ha llegado es que cada avispa era diferente a la otra. Todas eran completamente diferentes, así de millones de, no sé si millones, pero de miles de especímenes que tenía. Entonces dice, en la naturaleza la diversidad es la regla. Y cuando se ha empezado a cuestionar temas o le han llegado los temas de sexualidad, decía, ¿por qué las personas queremos ser iguales cuando, ¿no?, la regla en la naturaleza es que seamos diferentes, justamente, ¿no? Pero lo que se ha establecido es que todas las personas pues nos comportemos de la misma manera, que es lo que el sistema quiere, ¿no? Y para mí esa es una de las principales motivaciones, igual como lo decía hace rato, de cuestionamiento, porque existen cosas que están pasando actualmente en el mundo que yo puedo ver, escuchar, percibir, no sé, que duelen mucho, ¿no? Que duelen mucho, mucho, a muchos niveles. Y para mí es por el sistema actual en el que estamos viviendo, que está controlado por personas con valores distintos, ¿no? Al respeto, al amor, al cuidado de la vida, ¿no? Sino al egoísmo, a la avaricia, que se expresan en violencia, en muchas cosas, ¿no? Entonces, una de las principales maneras para mí de romper este sistema es primero cuestionarlo y después ver sobre qué valores queremos construir un sistema diferente, ¿no? Y para mí ahí el respeto es esencial, pero también el tema de las relaciones entre las personas, ¿no? En un sistema está lo político, lo económico, lo cultural, muchos elementos, ¿no? Pero yo, desde mi formación, yo soy psicóloga. El tema que más me interesa es el tema de las relaciones, porque creo que ahí también hay mucho, mucho, mucho para actuar. Hay muchos, muchos actos que pueden ser muy, muy políticos, ¿no? Desde nuestra vida privada y desde donde nos estamos relacionando con las otras personas en un nivel, ¿no?, de amor, no solamente sexual, ¿no?, de muchos tipos, con nuestras familias, con quienes estamos compartiendo el trabajo, el estudio, los espacios, ¿no?, el barrio, la ciudad, etcétera. Entonces, entender que hay muchas maneras de relacionarnos, para mí ha sido cuando he empezado a escuchar o a conocer conceptos diferentes a lo normal, ¿no? Hombre, mujer, heterosexual, homosexual, ¿no? Y este sistema binario que decías, ha sido realmente abrir la mente, ¿no? Abrir los ojos y ver que existe muchísimo más. Y algo interesante también para mí ha sido escuchar a personas que tenían vivencias diferentes a las mías, porque usualmente no tenía la posibilidad de tener estas conversaciones, ¿no? Me he relacionado con personas más o menos iguales que yo, ¿no? Clase media, qué sé yo, ¿no? Personas heterosexuales, ¿no? Urbanas, entonces es una vivencia similar, pero incluso entre nosotras y nosotros que nos parecemos, pues, para afuera, al parecer, tenemos vivencias tan distintas y experiencias tan distintas que no hablamos,
¿no? Entonces compartir eso me parece súper valioso. Claro, porque cuando, o sea, yo pienso en lo que dices, y sí, evidentemente somos muy diferentes, pero también hay cosas que también se hacen comunes. O sea, cuando hablamos, digamos, de la norma en estadística, es una campana, ¿verdad? Uh-huh. Esa curva de la norma. Pero cuando yo pienso en lo normal, pienso en realidad que es una curva de subida y otra de bajada. Así como las cosas que nos hacen parecidos y las cosas que nos hacen diversos y diferentes, ¿no? Entonces, también están en las cosas que nos suceden muchas veces, como a muchas personas, pero que no se hablan. Uh-huh. Y permanecen en el closet, ¿no? Vamos a mandar al closet todo lo de lo que no se habla, de lo que sale de este sistema. Entonces, ¿cómo se quedan ahí tantas cosas? Porque precisamente se nos ha enseñado que lo establecido es A y B y no G y Z. Además, no hablarlo. Yo creo que igual tenemos una tendencia muy grande como humanidad a irnos a los extremos. Porque todo esto que es lo establecido, que es lo que nos han enseñado, lo que es normal, lo que deberíamos hacer, ha sido útil en una época porque venimos de una historia muy caótica, muy desordenada, muy, no sé, muy dolorosa también, ¿no? Y el catalogar o el clasificar las cosas le ha servido a la educación y a los cerebros para entender y captar cosas que son impactantes. Pero el aceptar todo esto sin cuestionar, lo que es lo que hemos repetido mucho, provoca que nos vayamos a un extremo que nos hace daño. Podemos irnos a cualquiera de los dos extremos, ¿no? Pensar de que todo es exactamente como nos lo han dicho, o irnos al otro extremo que nada es real, nada es como nos lo han dicho, y al final no aceptamos nada, y por el otro lado aceptamos todo lo que nos dicen, y así no sabemos qué hacer, ¿no? Y creo que tenemos que estar como que tambaleando en un ir y venir de ambas cosas. Alguna vez escuché un concepto de lo que es el equilibrio, y un equilibrista lo que decía es que la gente piensa que quienes somos equilibristas todo el tiempo estamos equilibrados, pero no, lo que hacemos es que estamos tambaleando de un lado a otro para mantener el equilibrio, y gracias a eso es que avanzamos. Ay, qué lindo. Ese es el equilibrio. Tambalarse de un lado a otro. Vamos bien. Lo voy a recordar cuando vuelva a mi casa a las 4 de la mañana. Entonces, hablaremos un poco de qué es lo establecido ya en el tema de la sexualidad, ¿no? Porque podríamos hablar de mucho. ¿Cómo va? ¿Sí? Sigue. Entonces, hablaremos un poco de qué es lo establecido y qué es lo natural en el tema de la sexualidad específicamente, ¿no? ¿Cómo vivimos la sexualidad aquí, además, ¿no? A ver, yo recuerdo que la primera pregunta que yo he hecho, así como relacionada al tema, es cómo vienen los bebés al mundo. Claro, típico. Sí, ¿Y y qué? el otro día le contaba a la Liz. Y todos se han quedado así con unas caras de circunstancia, porque estábamos almorzando, y me han explicado algo así como que el papá a la mamá, cuando la ama tanto, cuando la besa, es como que fertiliza un huevo, una cosa así, y ahí vienen los bebés. Entonces, durante años de mi vida me he imaginado que las mujeres funcionábamos como las gallinas, ¿no? Y con el combustible del amor del papá. Entonces, Y además con los besos. claro. No sé qué, ¿no? Entonces, Papá, mamá. papá, mamá. mamá. Entonces, para mí lo establecido ha sido eso, ¿no? Que las relaciones o la sexualidad estaba muy ligada al amor romántico, para empezar. Ujú. Toda mi vida yo creo que he sido así criada bajo esa perspectiva del amor romántico, del amor, y que además esto de que el papá a la mamá, ¿no? Sí, además como ese hombre pues que protege, que es el proveedor en todos los aspectos, o sea, si te dicen así que el amor del papá hace que la mamá se fertilice, es así como puta, si todos los aspectos de que un hombre puede ser proveedor, lo es, ¿no ve? En mi caso ha sido así lo establecido, y
con una familia muy tradicional, pues, ¿no? Mi mamá se ha casado muy joven con mi papá, ha tenido a sus hijos mayores muy joven, no ha podido estudiar después del colegio, pese a que su sueño siempre ha sido ser trabajadora social, dedicada a ser madre esposa, digamos, ¿no? Y claro, y todo eso que ha sido tan establecido en mi casa en un momento de crisis, se ha ido a la mierda, ¿no? Porque ha sido mi vieja la que ha tenido que laburar en realidad y tomar un poco también ese papel más activo, pues. Entonces ahí ha sido como tambalear todo eso de lo establecido en un momento de crisis, donde no solo se ha cuestionado desde el tema, tal vez, digamos, de cómo la sexualidad me había planteado, las cosas de papá, mamá, papá proveedor en todos los sentidos, etcétera, etcétera. Y amor romántico presente por siempre. Por siempre, ¿no? Claro. Claro que yo de ahí rescato esto, ¿no? De que nos enseñan, nos cuentan un cuento, ¿no? Nos cuentan una historia, pero inmediatamente, bueno, si eres un poquito despierta, te puedes dar cuenta de que eso no pasa todo el tiempo, ¿no? Y de que hay otras historias, pero de esas otras historias no se habla nunca, ¿no? Claro, por ejemplo, esto de las mamás solteras, yo me acuerdo en el colegio, además era súper jodido porque como hemos estudiado en colegio católico, los padres, papá y mamá de cada alumno y alumna tenían que estar casados, tenías que, o sea, para que te inscriban tenías que tener, ¿y qué pasaba con quienes no tenían? Por ejemplo, o sea, los hogares monoparentales, especialmente de mujeres, jefas de hogar que criaban pues a sus hijas y que estaban en el colegio. Y además no se hablaba de eso, ¿no? Como si es que es mamá soltera, digamos, ¿no? Así como, pero todo el mundo sabía, o sea, no mames, están murmurando algo que todo el mundo sabe, ¿no? Entonces también cómo esas cosas no se hablan, al closet. Pienso que igual para romper con lo establecidos, o bueno, quienes están viviendo estas experiencias, estas vivencias, necesitan utilizar lo que se conoce, lo normal, porque yo vengo de un linaje de mujeres que han criado solas a sus familias, ¿no? Entonces, en mi caso era normal escuchar o ver a una mujer pidiéndole a hombres que sean sus iguales. Entonces, mi mamá y mi papá eran así como que al mismo tiempo cocinando, al mismo tiempo criando, al mismo tiempo haciendo todo lo que se tiene que hacer como tareas de cuidado establecidas para mujeres. Pero igual habían frases por detrás en algún momento como que así no se comporta una señorita. O aunque seas hombre tienes que entrar a la cocina. Por parte de mi abuela para sus hijos. Entonces es como que igual se tiene que utilizar lo normal, lo conocido para romper con esto, ¿no? Aunque no creas en eso. Claro, y aunque esa sea la excepción, ¿no? Porque es cuando ves en la generalidad, es decir, más bien lo opuesto. Yo me acuerdo que a mí una de las cosas que más me molestaba era, por ejemplo, si mi hermano llegaba tarde, una de las mujeres, ya sea mi mamá, mi hermana o yo, nos teníamos que levantar a servirle la comida. Pero nunca jamás mi papá, y menos que él solito se sirva su comida. O que cuando una de las mujeres llegue tarde, él le sirva también a ella. No, digamos, cero. ¿no? Nosotras nos servíamos. Claro, sí. Para mí igual está bien claro en lo que estamos hablando, de que lo establecido es que haya roles diferenciados, ¿no? Según género, edad, ¿no? Ciertas posiciones en base a nuestras diferencias, y que a partir de esos roles tenemos que actuar de cierta manera, ¿no? Es establecido así, y aunque no esté escrito en ningún lugar, esa información se va pasando tan sutilmente todo el tiempo, ¿no? Que lo asumimos como verdad. A mí también mi abuela me decía eso, ¿no? Si estaba yo y mi primo, ¿no? Que también era su nieto, y había que preparar, era la hora del té, y había que poner el agua en la mesa, me lo pedía a mí. Así, tal cual, ¿no? Sin dudarlo, sin nada. Pero si había que levantar una mesa y moverla, porque era pesada, se la pedía a él. Y cuando le preguntaba por qué, me decía eso, ¿por qué eres mujercita? Porque él es hombrecito. Esa era la respuesta.
Claro, y cómo todas esas cosas se transpolan al mundo de la sexualidad y vienen estos mensajes, como decía la Liz, así, una señorita no se comporta así, porque lo contrario a la señorita es la puta en realidad, ¿no? Entonces, y eso nuevamente asociado a la culpa, al pecado. Y supuestamente nadie quiere ser una puta. Claro. ¿Quién quiere, además, ¿quién quiere una puta en su familia? ¿No? Así, no, Claro. eso no. O quien quiere ser amiga de la puta. Sí. Bueno, en mi caso, al final, nos hemos hermanado. Claro, pero ese es el punto, ¿no? Cómo esta información va pasando en los distintos espacios en donde nos vamos educando, ¿no? Desde la familia, las amigas y los amigos que también nuevamente replican esos mensajes que aprenden en sus propias y escuchan en sus propias familias, después del colegio, los medios de comunicación, las propagandas, las novelas, ¿no? Así, Todas hemos crecido con novelas mexicanas. obviamente con novelas mexicanas, con las películas de Disney para chicas, además, ¿no? Donde eran princesas, donde actuaban, ¿no? De cierta manera, y ahora para mí es súper genial de que existan otros tipos de personajes femeninos en estos programas dirigidos a niñas y a niños, ¿no? Donde las mujeres están haciendo algo más que solo esperar a que alguien venga y le rescate, ¿no? De la pobreza, de la muerte o del castillo, de lo que no sea. sé qué, ¿no? Claro. Y claro, para mí, como ya les he contado, cuestionar todo esto desde pequeña, de alguna manera siempre también me aislaba, ¿no? Así de lo normal, ¿no? Porque decía, no, ¿por qué? ¿No? Yo quiero hacer esto, aunque sea mujer, ¿no? Yo quiero alzar la mesa o yo quiero lo que sea, ¿no? Y era como, no, ¿por qué? ¿Pero cómo? Entonces era una lucha constante, ¿no? Obviamente bien pequeña y no sé, y no violenta, digamos, comparada con otras luchas que supongo otras personas también han vivido, pero en mi contexto pequeñito, así, ¿no? Era así, era una lucha frente a quienes me estaban prohibiendo, entre comillas, hacer algo, ¿no? Igual eso puede ser nuestra naturaleza, ¿no? El hacer cosas o querer hacer cosas que no tienen nada que ver con lo establecido. Y eso es natural. Entonces, no sé. ¿Y cómo ha afectado estas cosas de lo establecido, digamos, ahorita en los roles en las tareas de cuidados, por ejemplo, cómo se replica en el mundo ya de tu relacionamiento a nivel sexual, afectivo, romántico, ¿no? Donde los roles así tan dados que cuesta también salir de eso, ¿no? O sea, como mujer, por ejemplo, tienes que esperar a que el otro te busque, Sí. ¿no? Además, en ese sentido de heterosexualidad, ¿no? De heteronorma. Claro. Siempre hombre-mujer, ¿no? Nunca se habla de la posibilidad de que te puede gustar una otra mujer, de que puedes sentir afecto más allá de la amistad, ¿no? Sino en un plano más romántico, más sexual con una mujer. Nunca, jamás se te da esa posibilidad como criada en esta sociedad. Claro, además en nuestra época, ¿no? Que hemos sido, bueno, no sé, 80s, 90s, éramos niñas, ¿no? Entonces ahí, ni siquiera en las películas, ¿no? En la televisión, así, no había esto. Ahora me parece que hay mucho más, ¿no? Y que por lo menos toca el tema, ¿no? Toca el tema y que puede dar, ¿no? Una pista de que, hay algo más que solamente hombre-mujer, es mucho más común, ¿no? Yo me acuerdo que creo que la primera vez que he pensado que eso era posible, ¿no? Así que una mujer esté con otra mujer, era al escuchar la canción de Mecano, ¿no? Mujer contra mujer, que a mi mamá le gustaba y ella tenía el disco, y le preguntaba, ¿no? ¿Y por qué? Así no entiendo la letra, ¿no? Que habla de dos amigas para afuera, pero que por dentro tenían una relación amorosa, no sé, ¿no? Afectiva. Entonces ella me ha dicho, no, es que son dos mujeres, no sé, como un poco incómoda además, ¿no? De que no sabía cómo explicarme. Y yo, entonces ¿eso es posible? ¡Wow! Claro, y ver además cómo en el ser mujer especialmente, no te niegan esa posibilidad, eso se va al closet, pero además esto de serlo no puta, pues, ¿no? Ser la señorita, ¿no? Así que si vas a salir con alguien que te tiene que ir a recoger a tu casa, que te tiene que ir a dejar, que cómo vas a estar vos llamando, buscando al chico que te gusta, digamos, ¿no? O sea, y todas esas cosas así tan normadas, tan heteronormadas, que se nos ha ido inculcando, y hasta el día de hoy yo creo
porque no hablo por mí sola, cómo sigue costando todavía de construir todas esas cosas, ¿no? O sea, y si estos pudiéramos hacerlo de forma diferente, demostrar a las niñas, a las jóvenes, a las adolescentes, todas estas otras posibilidades, puta, no tendrían que estar pues luego de adultas rompiéndose la cabeza, comiéndose la cabeza con estas contradicciones cuando quieres ser libre, cuando buscas tu libertad en realidad. ¿Hacemos un corte? Gracias. Entonces, lo establecido, ¿no? En conclusión, y bueno, seguramente hay más conclusiones, pero hasta donde hemos hablado ahora, es muy heteronormado, ¿no? En cuanto a la sexualidad, además binario, ¿no veo? Hombre, mujer, bueno, malo, no sé, aceptable, pecaminoso, no sé cuál será la palabra. También es muy conservador, es monógamo, además, ¿no? No hemos hablado mucho de eso ahorita, pero sí, ¿no? Se espera tener una sola pareja, bueno. Y todo esto atravesado por el amor romántico y todas sus características, ¿no? Entonces es así como estamos entrando, al parecer, la mayoría de las personas acá, al tema de la sexualidad, ¿no? En nuestro contexto actual. Y cómo eso nos afecta en cuanto a ser mujeres. Claro, se hace una sumatoria de factores en contra, digamos, ¿no? Uno, que no hemos recibido educación sexual más que tal vez un poco enfocada en el tema genital, digamos, ¿no? Así como penetración, estos son los órganos sexuales, pene, vagina, embarazo, un poco de prevención, ¿no? Sí, porque colegio católico igual y no se hablaba mucho de eso, pero a ese factor de desinformación o falta de educación se suman todos estos factores que acabas de mencionar, ¿no? En un mundo que está diseñado para relaciones heterosexuales, ¿no? Donde esa es la norma, donde no hay posibilidad de amar o enamorarte pues de una persona de tu mismo sexo o diversa. Claro, cualquier otra de o que las ni variantes, siquiera sabes, ¿no? que existe, siquiera, ¿no? Personas diversas, o que con te sientes otra así, orientación como tú decías, sexual o con otra identidad de te quedas género. en el closet. Exacto. Y además todo esto atravesado por el amor romántico, por ejemplo, hace unos años hay una institución que ahorita no me acuerdo su nombre exactamente, entonces no quiero pecar de equivocarme, pero había una institución, ¿Quieres pecar? pecado instaurado en esta persona, como él había hecho un estudio, creo que eran 14 municipios del país sobre las causas del embarazo en adolescentes. Sí, y una de las causas era el amor romántico. Y yo, el amor romántico, así como, ¿qué? Claro, cuando ves lo que la causa por las que las adolescentes habían quedado embarazadas era por la famosa prueba de amor. Sí. ¿No? Entonces, una vieja y conocida costumbre masculina de pedir a las mujeres tener relaciones sexuales, ¿no? Como que su primera vez sea con ellos, como muestra de amor, pero que además está llena y rodeada de mitos y mentiras, ¿no? Como la primera vez no te vas a embarazar porque es la primera vez, ¿no? Entonces, las mujeres, ¿no? Pues es así como tan conocida y es en realidad como la sexta, no me acuerdo ahorita qué posición ocupaba, pero es una de las causas por las que las adolescentes se han quedado embarazadas. Sí, claro, está la falta de información, la falta de acceso, la dificultad de acceso para métodos anticonceptivos o contraceptivos, no sé qué, ¿no? La misma cultura, pero también a mí igual me ha sorprendido leer, ¿no? Como causa en la lista, amor romántico. Así, ¿qué? ¿Cómo puede estar esto, claro, tan naturalizado, normalizado, aceptado y promovido, ¿no? Y al mismo tiempo ser una causa para algo como la situación de embarazo no deseado, que además es tan común en nuestro país? Yo creo que todo esto que está establecido también provoca que, o sea, en base a la evidencia, ¿no? De que las mujeres tengamos mucha inseguridad, baja autoestima, bajo poder. Entonces,
no tomamos decisiones que nos hagan sentir poderosas, fuertes, y también bellas de cualquier forma en la que seamos. No me acuerdo cuándo lo escuché, pero es como que tenemos tan instaurado esto que cuando algo sale mal en cualquier cosa que estemos haciendo, las mujeres lo que hacemos es interiorizarnos, ay, ¿qué he hecho mal? Y los hombres, por el contrario, lo que hacen es, ¿quién tiene la culpa de lo que está pasando mal en este momento? Las mujeres decimos, ay, yo en algo me he equivocado, y los hombres, alguien más se ha equivocado, otra persona tiene la culpa, no soy yo. Claro, por ejemplo, volviendo al tema del embarazo en adolescentes, o sea, toda esta falta de información, de educación, de acceso a métodos anticonceptivos y finalmente el amor romántico, así de si me amas, entonces tu primera relación sexual va a ser conmigo, y además como yo tengo más experiencia, yo, hombre, ya sé de esto, mamita, no te vas a embarazar. La primera vez una no se embaraza y luego resultan embarazos y el tipo aparece y dice, no sé, pues no es mío, ¿no? Entonces esto que dices, por ejemplo, o sea, y es la muestra así fehaciente en las zonas rurales. Yo he tenido la posibilidad y el gran privilegio de trabajar con comunidades campesinas, con comunidades indígenas, con jóvenes en comunidades, dando talleres en escuelas, en unidades educativas, donde me acuerdo un curso era, no sé si pre-promo o un curso antes de la pre-promo, eran 5 chicas con sus carritos, con sus guaguas. Tenían entre 16 años más o menos. Y de las 5, solo una me ha contado que su pareja estaba con ella, ¿no? Como que las familias así les dijeron que como estaban en la misma comunidad, ya pues se junten, pero que no terminen que no dejen el colegio, que sigan estudiando, no sé qué. Y de las otras 4, los hombres desaparecieron. De hecho, en uno de los casos, el papá de esa guagua vivía en la misma comunidad y se hacía el cojudo. Le dijo que no, que si había accedido a tener relaciones sexuales con ella, entonces con quiénes más habrá accedido, que seguro le ha mentido que no era virgen y que por eso se embarazaba. Y no se ha hecho cargo. Y de las otras 3, los tipos pelaron de la comunidad, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de embarazo en adolescentes también, y esto me gustaría poner sobre la mesa, hablamos de mujeres adolescentes embarazadas, pero no hablamos de que por cada uno de esos embarazos hay un hombre que embaraza, ¿no? Claro. Y eso es lo que dice la Liz, ¿no? Las mujeres así de puta, ¿no? O sea, tengo que cargar ahora con esa consecuencia, y ellos deslindan la responsabilidad. Claro, porque además sucede en nuestros cuerpos, ¿no? Y eso da visiblemente mucho más, ¿no? La responsabilidad a las mujeres que a los hombres, que fácilmente se pueden desentender. Y también está establecido que ellos tengan la experiencia, tengan el conocimiento, la responsabilidad, cuando muchos están exactamente en la misma situación que la mujer virgen, ¿no? Entre comillas, que no tienen nada de experiencia y no sabe y no tenían ningún conocimiento y no sabe qué es un condón y nada. Entonces, obviamente, ¿qué se espera, no? Solamente para mencionar, he encontrado, se llama Estudios sobre el embarazo en la adolescencia en 14 municipios de Bolivia, es del UNFPA del 2016 y está en internet, ahí lo pueden encontrar. Y dentro de lo que les decía, ¿no? Las causas para el embarazo, está factores que influyen en el embarazo, el tema del amor romántico, junto con falta de conocimiento, acceso, bebidas alcohólicas, consumo de bebidas alcohólicas, donde también es un contexto en el que pasan muchas veces relaciones sexuales no protegidas, ¿no? Sin protección, y la ausencia de padres y madres también en los hogares, ¿no? O sea, la ausencia a una figura adulta, no sé, de autoridad, que te pueda dar la información con la que tú no cuentas, ¿no? Alguien que te pueda instruir, y obviamente ahí también está el tema de la falta de educación en los colegios, ¿no? También esto de que se dé una división muy clara en todo lo que pasa con la sexualidad, lo podemos ver reproducido en nuestras casas con el tema de los cuidados, ¿no? Es muy fácil que veamos a mujeres prestándole toda la atención a los cuidados y que por otro lado los varones no hagan nada porque ya lo han hecho afuera. Entonces, si eso lo volvemos a relacionar con la sexualidad, es la mujer es la que tiene que prestar atención a todos los cuidados en la sexualidad y el varón no tiene que hacerlo porque ya está aprendiendo afuera. Entonces,
todo lo que hacemos en nuestras vidas cotidianas, en nuestro cotidiano, se va reproduciendo en nuestra intimidad. Por eso es que creo que tratamos de cuestionar tanto, ¿no? Todo lo que pasa en lo cotidiano, y también en lo íntimo, porque ambas cosas se relacionan muchísimo y provocan los problemas que vemos, ¿no? Le echamos la culpa a las mujeres de los embarazos. Claro, de abrir las piernas. Pero además es contradictorio, porque si es así, ¿no? ¿Ves? Y ya, yo tengo que hacerme cargo de mi cuerpo y de cuidarlo y no sé qué. A ver, iré de jovencita a la farmacia, incluso aquí en la ciudad, peor debe ser en áreas más periurbanas o rurales. Iré a la farmacia a comprar un preservativo sin que me juzguen, sin que me miren raro. Además que yo misma voy a tener mucha vergüenza, mucha incomodidad, no sé dónde aprendo a superar esas cosas para ir y realmente hacerme cargo, ¿no? O a pedir pastillas anticonceptivas, no sé, alguna cosa. Es sumamente difícil, ¿no? Me dicen, hazte cargo de tu cuerpo y cuídate, pero al mismo tiempo cuando intento hacerlo eso me están juzgando porque cómo voy a querer tener relaciones sexuales, ¿no? Y ahí el tema de la puta, lo que decíamos hace rato. Claro, porque además, exacto, la que va a buscar anticonceptivos, la que va a buscar condones, etcétera, es porque fija, es una loca, ¿no? Que anda cogiendo con medio mundo, ¿no? Por eso quieres tener ¿qué es? Condones en tu cartera. Igual es la forma en la que se acepta el sentir placer, ¿no? Lo placentero para una mujer debería ser cuidar a su familia, hacer comida, arreglarse, verse bonita, pero hay mucho más allá en todos estos temas placenteros, ¿no? Está el conocer tu cuerpo. Claro, porque viene de esto que decías, ¿no? Cómo culturalmente las mujeres hemos sido asignadas o se nos ha asignado las labores de cuidados en el hogar. Entonces es como toda la vida estamos siendo educadas para servir al otro. O sea, estamos en función a otro. Exacto. Entonces, esto que decíamos, ¿no? De que vos le tenés que servir a tu primo o yo a mi hermano o no sé qué, ¿no? Cómo al final eso se reproduce en la vida ya sexocoital, voy a decirlo de esta forma, para hablar ya de relaciones, pues, ya sexuales con penetración, etcétera, donde estás al servicio del placer del otro. ¿En qué momento, entonces, te procuras tú tu propio placer en una relación bajo estas características de lo establecido, ¿no? Entonces, es complicado. Y además, estás preocupada porque, que no estés en tus días fértiles, porque ni siquiera sabes si estás en tus días fértiles muchas veces. Ojalá no estés, ojalá no salgas embarazada. Le estará gustando a él, ¿no? En este mundo heteronormado, así con estas cosas tan complicadas. Claro, la mujer es la que sirve, pero sirve así en todo sentido, ¿no? En la cama, en la cocina, en la casa, y también cuando sale al mundo laboral es lo mismo. Tiene que servir al jefe, jefa, o al Estado. Claro, porque no es reconocido. Es al muy patrón. diferente el encontrar lugar en posiciones de poder para las mujeres que para los hombres, ¿no? Sigue siendo eso una realidad a nivel mundial, no solamente aquí, ¿no? O sea, hay estadísticas que muestran, ¿no? Quienes están a la cabeza de organizaciones, de empresas, etcétera. La mayoría son hombres, ¿no? Porque justamente lo establecido para las mujeres es estar en un papel subordinado, ¿no? En un papel de servicio. Entonces es muy, muy, muy complicado romper eso. Claro, y eso llevado a nuestra vida sexual da como resultado vidas sexuales no placenteras, pobres, aburridas, nefastas, tristes. Bueno, después de esto nos vamos a chupar para sanarla. Claro, o a lo mucho mediocres, ¿no? Así como, bueno, no estaba tan mal, no sé, ¿no? Así Sí, obvio. Nos obligan a bajar la vara, digamos, ¿no? O sea, como, así, a la expectativa así que tienes de la persona con la que empiezas a salir es como, con que no sea tan malo como el anterior. Claro, así con que no me trate mal, no sé, ¿no? Sí, pero qué no. jodido es eso. Una vez que cuando me separé de una expareja, una cuata me decía, pero ¿por qué te has separado? ¿Te ha puesto cuernos? Yo, no. ¿Te ha pegado? No. Así como cosas así como un poco extremas, y ninguna de esas, simplemente ya no era feliz con esa persona, ¿no?
y había decidido separarme. Ujú. Y así mi cuata no entendía porque no había hecho estas cosas tan graves, digamos, ¿no? Que se consideran. Así yo, no, vieja, no, o sea, no, va por otro lado, Ujú. ¿no? Y cómo en realidad esa procura de tu felicidad no es lo establecido. Claro. Cuando debería ser eso, ¿no? Que las mujeres también estamos aquí para ser felices finalmente, Exactamente. para procurar nuestra felicidad, nuestro placer, etcétera, etcétera. Pero Y ahí me parece interesante, ¿no? Hablar un poco de cómo lo establecido en ser mujer, muchas veces en función de otro, tiene que ver con estar acompañada, ¿no? O sea, no vas a poder ser mujer plena sola. ¿Cómo eso es? ¿Cómo? la ¿no? pobrecita. No, sí, claro. Primero que tienes que tener pareja, y en nuestra sociedad lo más aceptable, pareja heterosexual, ¿no? Estar acompañada de un hombre. Y después ser madre, ¿no? Así, porque si no eres mamá como mujer, es como, ese Fracasaste todavía, en la ajá. vida. Claro, si no eres madre ni estás casada, ¿no? Es visto como un fracaso, y claro, eso yo lo ¿Qué puedo vas ver a hacer también. con tu vida? Sí, y eso también me parece bien interesante porque eso se dice, se incita, ¿no? Todo el tiempo está como presente, hay presión social para poder cumplir con esas cosas, pero al mismo tiempo cuando no pasa, ¿no? Y eso yo lo puedo ver en mi familia, en personas cercanas, digamos, cuando hay una mujer adulta que no ha cumplido estas dos cosas, es un tema que no se habla, eso es tabú, ¿no? En ningún momento le has preguntado a ella por qué no se había casado, por qué no ha tenido hijos, no es como, sí, así es y ya, punto, ¿no? Nadie hable de eso y pongamos la atención en otra cosa. Pero a las jóvenes, sí, la presión. Y yo, no tan joven, ¿no? De más de 30 años, sigo escuchando eso, ¿no? No solamente en mi familia, en la sociedad en general, ¿no? Porque si he ido a la ginecóloga recién, ¿no? Y me dice, ¿ya has tenido hijos? No, así, pero ya estás en hora, ¿no? Algo así. Yo sé qué le No, importa, ¿no? claro, Les contestaba. ¿qué? Sí, no, no, es mi decisión. Pero sigue habiendo eso y mucho, mucho más fuerte también en otros contextos, ¿no? Claro. Ujú. Por ejemplo, a mí últimamente me ha tocado escuchar ya nos hemos resignado, ¿no? Respecto a que yo no tengo hijos, Ajá. porque uno de mis sobrinos, muy joven, ha tenido, o sea, con su pareja han tenido un bebé. Ujú. Entonces, y es varón también, ¿no? Yo Uf. tengo 6 sobrinos varones y uno de ellos ahora tiene un hijo varón. Wow. Entonces, ay, sí, pucha, ninguna mujercita. La China era la esperanza, pero ya nos hemos resignado. Yo así, puta, no. ¿En serio? O sea, tengo 34, no mames, por ahí sí se me ocurre en un par de años, o sea, y siguen jodiendo con eso, ¿no? Ujú. La presión para eso es súper complicado. Ujú. Pero también al revés, o sea, lo que decías de preguntar, ¿por qué no tiene hijos, digamos, una persona adulta que no se ha casado, no sé qué? Yo he empezado a hacer el ejercicio al revés, ¿no? Y a mi vieja un día le preguntaba así, ¿y tú por qué, no? ¿Cómo has tenido hijos? ¿Tú tienes, o sea, tú querías ser mamá? Porque yo decía, a mí no me gustan los niños, por ejemplo, entonces Ujú. ese es uno de mis grandes dilemas para realmente decidir o no Ujú. finalmente ser mamá, porque no me gustan. Entonces yo digo así como, la veo a mi vieja y digo así como, en el fondo, si realmente le gustarán, porque no sé, pues si veo ciertas actitudes, ¿no? Si los ama y los adora a sus nietos, Ujú. pero por otro lado siento también que ya la paciencia no le alcanza. Entonces me dice así como, no, en realidad no. Tampoco le gustaban los niños. Claro. Puta, ya ha sido mamá a los 19, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces, sin decidir, sin planificar y muy posiblemente sin desear. Entonces, cuando se habla de esto, ¿no? Del ser mujer, ser madre, como hay toda esta romantización también sobre la maternidad, de que es lo más hermoso que te debe pasar en la vida, y posiblemente sí, pero bajo ciertas circunstancias, porque de lo contrario no habrían pues todos estos casos de violencia contra las niñas y los niños que ahora se Existen. conocen, pero que siempre han existido. Claro, yo quisiera que ustedes se pregunten, porque yo estoy pensando así en mi familia, ¿no? O sea, yo, mis hermanos, tías, primas, primos, ¿cuántos de esos han sido embarazos deseados? ¿No? Exacto. No estoy muy segura, ni siquiera, tal vez, o sea, los segundos, terceros hijos, hijas, quizás. Pero los primogénitos y primogénitas, sospecho que ninguno ha sido planeado. Sí, de hecho ¿no? ese es mi argumento para joderlos a mis hermanos, ¿no? Así porque siempre me han dicho, es que vos eres la adoptada, ¿no? La típica así, a la hermana menor. Y les he dicho así, no, en realidad yo soy la única deseada. Ustedes dos, así, ni siquiera errores. sí, son errores. ¿No? Y eso el otro día me han invitado a hablar en un panel, en un foro con universitarias y universitarios de la UNSA.
súper interesante porque era sobre todo este proceso de lucha histórica respecto a derechos sexuales y derechos reproductivos, porque se cumple, se celebra el programa de acción de Cairo y no sé qué, entonces estamos hablando de esto. Pero así, hablar como de derechos sexuales, derechos reproductivos, queda tan en el abstracto, entonces hemos empezado a aterrizar, y les decía así, como un derecho sexual es decidir con quién quiero tener relaciones, y un derecho reproductivo, decidir y desear cuántos hijos quiero tener, cuándo quiero tener, y el espaciado entre ellos, por ejemplo. Y ahí les ponía de ejemplos. Ustedes se han puesto a pensar si ustedes en realidad en serio son deseados, han sido planificados, e ir un paso más allá, ¿no? Si la relación sexual, porque, a ver, no venimos de una cigüeña realmente, ni que las mujeres somos gallinas, como yo me imagino muchos años. La relación sexual de nuestros viejos, seguramente para nuestros viejos sí ha sido placentera, porque obviamente ha habido ahí una eyaculación, ¿no? Ajá. Pero para nuestras viejas habrá sido placentera, una relación sexual placentera del todo consentida, ¿no? O sea, y en el ser mujer esas cosas no se enseñan. Claro. Igual todo lo que es ser mujer todo lo salvan con el tema anatómico, ¿no? Si la mujer puede tener bebés, es porque ha nacido para ser mujer, ¿no? Pero igual nunca nos han hablado del clítoris, ¿no? El clítoris es el único órgano de los seres humanos, hombres y mujeres, que está hecho única y exclusivamente para sentir placer. Entonces, si una mujer tiene un clítoris que está hecho única y exclusivamente para sentir placer, entonces hemos nacido para sentir placer, ¿no? Digo, ¿no? Claro, eso sería lo natural, ¿no? Pero eso sí, debería ser lo establecido. debería ser lo establecido. Y me gusta eso que acabas de tocar, ese punto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Y bueno, creo que esa es la intención justamente ahora, nosotras, para entender que primero lo establecido viene impuesto, instaurado por ciertos valores, instituciones, ¿no? Pero que ahora, después de cuestionarlo, podemos crear algo nuevo establecido, ¿no? Para mí sería increíble que en un futuro lo establecido sea el acceso a la información diversa, con respeto, ¿no? Sin una moral fuerte ahí, como con un velo, ¿no? Poniendo un velo a lo que estamos aprendiendo, sentirnos libres, ¿no? Poder tener y construir relaciones respetuosas y de amor con quienes queramos en el momento en que podemos elegir, ¿no? Y que eso para mí libraría, en un mundo ideal, todas las expresiones de violencia que estamos viviendo en este momento, ¿no? Claro, porque además, y voy a volver al tema de la educación integral para la sexualidad, la información, el acceso a la información en realidad es poder, ¿no? Quien tiene información tiene poder. ¿Y cómo ese poder lo puedes utilizar, no? Yo creo que ese es uno de los grandes miedos de los sectores conservadores, fundamentalistas religiosos, porque se han visto en los últimos años, especialmente la Iglesia Católica, tambalear pues su poder, porque muchas personas han empezado precisamente a cuestionar y a alejarse de las iglesias y a cuestionar todas estas cosas también. Obviamente no somos las tres únicas locas en el mundo. Y la pérdida de poder a las iglesias les representa finalmente la pérdida de poder económico. Claro. Porque mientras menos fieles, él dice, feligreses tengan, tienen menos ingresos económicos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va desinformando, vetando el acceso al conocimiento real, científico, vuelvo, ¿no? Y cómo esto recae particularmente sobre las mujeres, sobre las más jóvenes, sobre las empobrecidas, sobre las periurbanas, las rurales, ¿no? Con las que están en situaciones realmente y condiciones de vulnerabilidad para no poder ejercer vidas libres de violencias en general, ¿no? Y no poder llevar vidas dignas, no poder llevar vidas placenteras, no solo a nivel sexual, ¿no? Sino en esta integralidad de la que estábamos hablando. Claro. Igual ese es un tema histórico, ¿no? El poder que tenemos las mujeres cuando conocemos nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y todo lo que cargamos, puede acabar con todos los poderes del mundo, ¿no? Así los poderes estatales, los poderes religiosos, el sistema económico, porque por eso es que se ha empezado a someter a las mujeres. Si revisamos nuestra historia, vemos de que cuando las mujeres estaban alcanzando ciertos grados de poder,
se empezó a cambiar los sistemas para que todo esto sea sometido y relegado a lo íntimo y que no salga a la luz pública porque es muy fuerte, es muy grande y puede controlarlo todo. Y no, o sea, al sistema como está no le conviene que las cosas cambien. Claro, y lo que hace el sistema, y es muy interesante darnos cuenta de esto, es mantenernos en una estructura donde tenemos relaciones de codependencia, además, ¿no? Donde tú sola no puedes existir feliz, plena, pero además metidas en, no sé, adicciones, ¿no? Que nos hacen olvidar de que esto existe y de que podemos cuestionarlo y hacer algo al respecto, ¿no? Y está ahí todo el tema de los medios de comunicación, en este momento también las redes sociales y todas estas cosas que nos distraen de lo que realmente debería ser el despertar y encontrar, ¿no? Tu propio camino, tu propia autorrealización, felicidad, etcétera, y simplemente seguir como ovejitas, ¿no? En lo establecido. Entonces, para mí sería muy, muy, muy importante que nos demos cuenta de esto y veamos, ¿no? Cuánto tiempo de nuestros días estamos dedicando a seguir lo establecido y a seguir lo que nos dicen, desde el tema de consumo, de moda, de lo que estamos haciendo con nuestras vidas, que hemos decidido estudiar o que, ¿no? Todo esto, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Es porque realmente yo quiero hacerlo o porque me han dicho que así es y así tiene que ser, ¿no? Porque así, ¿por qué me he visto como me he visto? Porque ahora se viste así la gente y tengo que, ¿no? Encajar, porque actúo como actúo, hablo, como lo que como, ¿no? Son muchas, muchas cosas. Y cómo podemos, al hablar de esto, ¿no? Con algo tan simple como conversar con otras personas de estos temas, empezar a romperlo. Claro, porque volvemos al tema igual de lo que no se habla, de lo que está en el closet. ¿Cuántas, no sé, pues yo en esta, mi lucha personal, no sé si personal, pero sí muy mía, muy íntima, de informarme sobre la sexualidad y de también informar y compartir y yo informarme de las experiencias de otras personas, me he dado cuenta de que hay cosas de las que no se hablan, ¿no? Mismo entre nosotras, o sea, lo que decías, ¿no? Mujeres, clase media, urbanas, que hemos tenido acceso a educación, además, porque hemos tenido acceso a educación primaria, secundaria, profesional, académica, que estamos relacionadas, que tenemos acceso a información, además, etcétera, etcétera. Cómo hay cosas de las que todavía no se hablan, y es increíble en pleno siglo XXI que todavía sigan siendo vetadas, ¿no? Y realmente yo creo que el poder hablar de estas cosas genera conocimientos. No es que lo que decía la Liz, ¿no? Como educar a una persona que no tiene cerebros o que no tiene conocimientos, sino más bien intercambiar ideas y crear conocimientos nuevos, cómo eso puede significar quitarle poder en realidad a quienes ahorita lo controlan, lo tienen y están en crisis porque precisamente tienen miedo de que se les caigan esos poderes. Igual necesitamos recuperar lo natural, en un sentido de que lo natural es que somos personas diversas, con muchas características que nos pueden hacer coincidir, pero con intimidades muy diferentes, ¿no? Y el reconocer de que podemos ser diferentes al resto de las personas y con esas diferencias coincidir con otras personas es lo natural. No necesitamos ser todas las personas de la misma forma, sentir lo mismo, actuar de la misma forma, porque eso no es natural. De hecho, las diferencias son lo que nos hacen naturaleza. Claro, y también algo muy, muy, muy natural es juntarnos, ¿no? Juntarnos en grupos para compartir cosas que en esta sociedad no se nos ha enseñado a hacer con el tema de la sexualidad, ¿no? Hablar con otras personas sobre nuestras experiencias, sobre mis experiencias, a mí me ha servido muchísimo más que leer cualquier cosa o que haber asistido a cualquier curso, no sé, porque estaba hablando con otras personas que muchas veces habían pasado por lo mismo que yo y eso me ha hecho sentir acompañada y eso me ha hecho sentir segura y eso es algo que poco a poco ha ido ayudándome a derribar el miedo, la vergüenza y las cosas que han sido instauradas en mí para ser sometida, ¿no? Para ser subordinada, ¿no? Entonces superarlo eso a través de la confianza,
¿no? La confianza, que es para mí una expresión de amor. La confianza con otras personas ha sido el mayor aprendizaje y el mayor privilegio, además, del cual he podido gozar, y que por eso recomiendo, ¿no? Y sigo diciendo, ¿no? Busca a alguien con quien hablar de esto. Haz preguntas, contá tus cosas y vas a ver que no había sido la única, ¿no? Y que hay mucho más allá de lo que pensabas. Y más cuando eres adolescente o joven, no joven como nosotras, que piensas que, puta, si lo que te pasa solo te pasa a vos en el mundo y que seguro a nadie más, ¿no? Y si haces como una tragedia gigante de algo que puede pasar en realidad y que es más normal de lo que pensamos, pero que en realidad no lo sabemos porque no se habla de eso. Y cómo puede realmente empoderarte eso, o sea, no necesitas de una persona que te empodere, ¿no? Sino de cómo transgrediendo un poco estas cosas instauradas, la culpa, el pecado, el silencio, puedes realmente empoderarte, ¿no? Y hacerte más consciente también de cómo estás viviendo esas relaciones y a todo nivel, tus relaciones en tu familia, con tus cuates, con tus cuatas, en la vida profesional si ya laburas, y con tu pareja o tus parejas, no sé, pues dependiendo también de que hayas elegido, ¿no? Claro. Y contigo misma, y fundamentalmente y principalmente, yo creo, con una misma, sí, o sea, justo. también como en lo establecido está esto de lo que decías, ¿no? De cómo ser bella, arreglarte para que te vean, ¿no? Para que te veas linda. Y es súper complicado cómo rompes con eso y haces de esto algo para ti, o sea, unas prácticas que sean para ti, Sí. ¿no? Y decides tú verte y arreglarte para ti, y decides, el otro día hablábamos de esto, ¿no? De hacer una cita contigo, por ejemplo, como recuperando y reivindicando tu derecho a estar sola, y lo placentero que puede ser también estar sola, y hacer una cita contigo, y llevarte al cine, y llevarte a comer, ¿no? Y finalmente regalarte un orgasmo de aquellos deliciosos, ¿no? Y cómo finalmente es eso, yo creo, de las cosas más importantes, y que es el principio y el final, en realidad, para sanar otras relaciones. Claro, conocerte, escucharte, explorarte. También esto de lograr intercambiar charlas, conversas con otras mujeres o con quien sea que te encuentres, va por el hecho de que te estás charlando tú, ¿no? Te estás conociendo, estás buscando qué te gusta, y muchas veces el conversar con otras, con otros, con otras, es el también escucharte, ¿no? Porque te permites decir cosas que no estaban saliendo desde adentro, y también hace que sigas buscando, sigas explorando y tengas más ganas de conocerte, cada vez te ames más. Y amarse, pues es una gran cosa, ¿no? Así, no importa el resto del mundo, ahí ya estás súper poderosa, grande, increíble. Justamente uno de los primeros videos que vamos a sacar con Masturbadas que Nunca habla precisamente de eso, ¿no? De la autogestión del placer. Lo pueden buscar también en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. ¿Dónde más estamos? En Twitter, como Warmis en Resistencia. Y también les vamos a pasar, por supuesto, los links a los próximos capítulos del podcast Masturbadas que Nunca, que esperemos sean muchísimos más, donde vamos a seguir hablando desde nuestras experiencias, nuestras vivencias como mujeres con el tema de la sexualidad y todo lo que se relaciona a eso. Sí, y si les ha gustado este primer capítulo, esperamos que lo puedan compartir con sus cuatas. Especialmente queremos llegar a las mujeres, ¿no? A las adolescentes, lo que decíamos al inicio. Entonces, si les ha gustado, compártanlo y pasen la voz. También nos pueden decir qué otros temas les interesan, qué opinan acerca de lo que hemos hablado. Tal vez nos estamos equivocando en algo y también podemos cambiar, ¿no? Totalmente. Todo es cuestionable. Totalmente válido. Y también en algunos de los programas vamos a responder a preguntas que en otros espacios presenciales otras mujeres nos han hecho, ¿no? Preguntas que nos hemos hecho todas, entonces vamos a intentar buscar o encontrar respuestas juntas y seguir conversando sobre esto, ¿no? Muchas gracias por haber escuchado, gracias chicas por la conversación. Gracias. Placer. Y que tengan una gran semana placentera. Gracias. Placer para todas. Chao. Chao. Este episodio ha sido realizado en colaboración con Aptapi Jopueti, Fondo de Mujeres Bolivia.